con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos. Me niego 1000 veces. Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar las riquezas, yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Y llamaría al pueblo a las armas. Bueno, yo tenía entendido que la revolución bolivariana había comenzado en el año 98, pero bueno, aquí tenemos a dos que saben más que todos nosotros de esto. Vladimir Kieslinger, analista y comunicador venezolano. Gracias por estar aquí, Vladimir. Gracias, Oscar. Y tenemos a Negar Granado, abogado penalista venezolano. Gracias, Oscar. Vamos a hablar más adelante del anuncio de la detención de ejecutivos de Banesco. Correcto. En la lucha que ellos llaman contra la corrupción, el gobierno de Nicolás Maduro. Pero este discurso en un proceso electoral que culmina, según ellos, lo establecido el 20 de mayo, ¿por qué están amenazando con la toma de armas? ¿Por qué están amenazando con ese discurso desestabilizador? Es el primer gobierno que busca la desestabilización del gobierno. Sí, bueno, es que no es nuevo, es decir, la estrategia del régimen venezolano ha sido constantemente la confrontación y además de cara a los supuestos enemigos externos. Yo le preguntaría a Maduro dónde está esa entrega de país que en efecto se le dio, por ejemplo, a Cuba. ¿Dónde están, por ejemplo, los 400.000 millones de dólares que se fumaron por completo? O, por ejemplo, lo que significó endosar al país al régimen chino, a Rusia, porque hoy hay que entender que los tres principales acreedores de la deuda externa venezolana son los rusos, los chinos y los norteamericanos. Entonces, una realidad de cara a todo proceso electoral que yo creo que ya no es tanto de cara al proceso, sino al show, enfocado hacia la población internacional, hacia los líderes internacionales. Hay que continuar con ese discurso, que es el único que les queda, porque sencillamente dentro del país la realidad es que ya nadie cree en esta gente. Maduro, si acaso, llega a 15% de popularidad, y lo que va a ocurrir el 20 de mayo es todo menos una elección. Ahora bien, después del 20 de mayo, es la gran pregunta, ¿van a profundizar las medidas represivas, las medidas extremas de este gobierno? Yo creo que el próximo paso tiene que ver con las medidas legales. La represión ya está instaurada en Venezuela, de allí a que el pueblo venezolano no esté en la calle de la misma manera en la que le ocurrió en el 2017. Ahora el próximo paso tiene que ver, toda vez que gane o Maduro o Falcón, porque hay un escenario ya importante que habría que analizar, vendría la supuesta reforma a la Constitución. Bajo esa reforma, definitivamente una de las versiones que toma más peso, aunque sigue siendo presuntamente cierta, tiene que ver con el cambio del sistema electoral venezolano. Pero es que al fin y al cabo, si se cambia o no, el problema no es electoral, ya no se resuelve desde el punto de vista electoral. El problema es que hay un gobierno de facto, y cuando hablo de gobierno de facto no hablo de Maduro, hablo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es un brazo supraconstitucional que es gobernado por el hombre fuerte del chavismo, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que además es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde allí es donde se toman las decisiones. Aquí hay una situación inédita, dentro de las situaciones inéditas que ha presentado todo este proceso en Venezuela. Una de ellas es el desconocimiento de ese proceso electoral de la comunidad internacional. La última en dar declaraciones fue la señora Mogherini de la Unión Europea, y dice que desconoce el proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Y es la pregunta. Que si gana Falcón, lo desconocen también. Vamos a ver lo que dijo Nicolás Maduro de esto de la posición de los europeos, para escuchar a Negar Granado. A Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Qué? Si me reconoce el noble pueblo de Venezuela. No importa lo que diga Europa. No me importa lo que diga Washington. No importa lo que diga la juventud venezolana, la mujer venezolana, la clase obrera venezolana. Eso es lo que me importa a mí. Estoy pensando en un premio bien bueno para todos los que voten del carnet de la patria el 20 de mayo. Algo bien bueno para estimular la participación, la libertad, la democracia.
Si no le importa, ¿por qué está tan histérico? Sí, bueno, definitivamente hay que entender, primero, el populismo que existe. Hay una oferta de un regalo, una preventa ante un voto. Y seguimos viendo, lamentablemente, a ese pueblo sometido, recibiendo migajas para poder satisfacer al emperador, al rey, al dictador. Lo otro es que si no hay un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de Nicolás Maduro, significa que esas elecciones que ya están ganadas puertas adentro, porque Nicolás Maduro ya se siente ganador, no va a tener el reconocimiento de gobierno y empieza a ser reconocido como una dictadura y un régimen dictatorial. Y eso es lo que más le aterra a estos dictadores, que se le dé el verdadero nombre que tienen, que es de ser dictador. No solamente es ganar unas elecciones, es restaurar la democracia, es implementar las nuevas instituciones y es dejar de violar los derechos humanos como se están violando en Venezuela de manera reiterada. Vladimir, antes de escuchar lo que dijo Ramos Alup hoy, Vladimir, tú dijiste algo interesante que me llamó la atención, de que hay dos escenarios. Sin duda. Henry Falcón, Nicolás Maduro. La comunidad internacional no reconoce a ninguno de los dos. Entonces, gane quien gane, no hay reconocimiento. ¿Por qué tú dices que hay un escenario donde pudiera existir la posibilidad de que Henry Falcón ganara? Comenzamos por este punto. Nicolás Maduro puede decir lo que sea del tema de reconocimiento internacional. Al no existir reconocimiento internacional no hay posibilidad alguna de poder operar refinanciamiento de la deuda externa, acuerdos internacionales, multilaterales, etcétera. Es decir, está trancado el juego de dominó en Venezuela. Ahora, ante esa realidad, una estrategia, y el régimen lo ha hecho durante los 19 años, a veces no nos damos cuenta, pero coloca caballos de batalla, de Troya, mejor dicho, y figuras que sirven al flaco favor del régimen. Un Henry Falcón podría ser eventualmente una ficha que suponga una especie de transición que es más una transacción con el único fin de, en la forma, darle visos de un posible proceso hacia la democracia, mientras por debajo va a continuar gobernando de facto el poder del régimen venezolano. Ahora, ¿qué creo yo? De arrancada, si se maneja de la manera correcta Falcón y la estrategia que están planteando, eventualmente a mediano plazo pudiera haber algún engaño que haga que suavicen las cosas. ¿Ustedes con creen que hay chavistas duros que están viendo la salida de Maduro, que salga Maduro que está quemado, achicharrado por Henry Falcón, una jugada del chavismo que quiere sobrevivir? Más allá de chavistas duros, veo el propio narcorrégimen instalado. Es decir, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela está clara en que una estrategia posible, viable, es quitar la figura de Maduro, que además nunca caló en la política. Y además hay algo importante, que aunque el G2 cubano está en Venezuela, la realidad es que entre, por ejemplo, los militares del 4 de febrero, perdón, de aquel golpe de Estado, ellos, aunque son pro Cuba, no son discípulos de Cuba, ellos creen una dictadura militar. En cambio, Maduro es un hombre que fue formado en Cuba al mejor estilo de Miguel Díaz-Canel en su oportunidad cuando era joven, y es en efecto el pupilo directo de los Castro en Venezuela. Vamos a ver lo que dijo Ramos Alup sobre Henry Falcón hoy. Ahora, si nosotros después de nuestros análisis decidimos no escribir candidato propio, porque las condiciones no estaban dadas, vamos a salir a respaldar un candidato de otra organización política para el mismo proceso, por Dios, y menos, si ese candidato no fue escogido en primaria. E incluso, eventualmente, se habría tomado la decisión de que en caso de que toda la unidad escribiera un candidato a un electo en primaria, ese candidato debería estar dispuesto a retirarse si en el curso del proceso las condiciones no mejoraban o empeoraban. Y ese es un emplazamiento que le hace la unidad a nuestro amigo Henry Falcón. Ahora bien, ese discurso es como si se tratara de un proceso electoral en una democracia funcional. Efectivamente. No lo que ustedes están planteando, que es una dictadura. Hasta ahora solapada o dictadura real en los hechos. Ahora, si nosotros después... en una dictadura real, no quiere callarse Henry Falcón. Y entonces, suele pasar. Suele pasar. Realmente hay un error
táctico y estratégico de ese sector de la oposición de plantearle al pueblo venezolano esto como si fuera una situación puramente electoral. Sí, definitivamente hay tres vías que están siendo llevadas por la oposición. Está la Mesa de la Unidad Democrática, está el Movimiento 19 de junio, si mal no recuerdo, hay una Junta Patriótica. Y todos lamentablemente están viendo que los procesos en Venezuela electorales son procesos democráticos cuando no lo son. Henry Falcón está tratando, como lo dijo Vladimir, de solapar una democracia por una alternancia y una participación. O sea, no fue solamente Nicolás Maduro en las elecciones, porque eso daría más aún fehacientemente que estamos en una dictadura y que no hubo una tal elección, sino hubo una postulación de él y quedó postulado y designado. Henry Falcón le está lavando la cara a Nicolás Maduro, dándole este viso de democracia. Lamentablemente le falta cohesión a la oposición, que está por vías distintas. Gracias por venir esta noche. Muchísimas Vamos gracias. a esperar el 20 de mayo, que es la independencia de Cuba.